y lo mal que estabas comiendo y la poca descanso que tenías se ve reflejado en la restricción de crecimiento de tu bebé. Entonces mi bebé cuando nació pesó 4 libras. Hay unas consecuencias muy graves, muy reales en no saber decir no, en no saber decir no puedo, después, en otro momento, ahorita esta es prioridad. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sean que la audiencia nos escuchan y nos ven. Hoy tenemos una invitada bien especial. Esta invitada, pues me ha inspirado muchísimo con todos sus temas que ha platicado en sus redes, ya sea su emprendimiento, pero también brindando como una hermandad en todo el tema de Instagram. Siento que fue una de las primeras personas que sí estableció como un sorority entre todas las influencers, o sea, trabajar en conjunto, no verlas como competencia, no ver competencia a nadie, sino que impulsarnos a todas. Entonces, solamente para darle también como un background, al inicio ella trabajó en una cementera, pero después persiguió su interés por el maquillaje en 2016. O sea, Ok, pasó de trabajar de cementera a maquillaje y después, durante los siguientes años, empezó a especializarse en muchas cosas, pero también en microblading y micropigmentación. Y luego ahora tiene su estudio llamada Sundara, donde no solamente es para maquillar a la persona y peinarla, pero también más que todo como escuchar a las personas, conectar con ellas y recordar lo valiosas y bellas que somos las mujeres. Entonces, bienvenida Sophie Claire. Gracias, gracias, qué buena introducción. Sí, la verdad es que tengo un background bien interesante porque pasé de la ENE a la cementera a maquillaje. O sea que lo menos esperado posible. Pero sí, eso es un poquito de quién yo soy. Gracias por esa intro. Sophie, pero ¿cómo hiciste? Porque sí, bueno, ya había estudiado como marketing y todo, pero ¿cómo llegaste como a decir, ya esto no, o sea, me quiero meter a este otro mundo que tal vez no me habían, no sé, no estaba esto antes? Pues es súper interesante porque de verdad que yo nunca he sido una persona que me he maquillado. Nunca he sido una persona como de arreglarme tanto o de verme tan elaborada. Entonces, cuando yo anuncié que estaba empezando a maquillar, era como, vos, ¿por qué? O sea, te vería haciendo cualquier otra cosa excepto maquillando, ¿cómo sucedió eso? Y lo que pasa es que yo estaba en una empresa muy buena, muy sólida, muy grande. Había demostrado mi capacidad, había crecido y me habían ofrecido un puesto muy importante, muy relevante a nivel regional de Caribe y Centroamérica. Ujú. Un puesto que en papel, o sea, mis papás no podían estar más orgullosos de mí. Era como, we made it, nuestra hija tiene un trabajo regional, considerando que soy mujer, que tenía 24 años, Ujú. licenciada en una industria dominada por hombres ingenieros mayores. Ujú. Entonces, por todo por donde lo quisieras ver, era como, wow. Ujú. Pero pues hice ese trabajo un tiempo y por muchas razones. Uno, el trabajo era sumamente técnico y yo no tengo los conocimientos técnicos de ese puesto. Y yo no soy una persona que me apasione tanto la parte de ingeniería, por así Ujú. llamarlo, de la, de la industria cementera. O sea, yo venía de manejar una fundación, de trabajar en comunicaciones, de verme cara a cara con la gente, de ir a los pueblos, de abrazar a la gente, de comer papaya con el presidente del patronato, de acompañar a los niños a pegarle a la piñata. O sea, era muy, muy humano. Y pasé a un puesto muy, muy operativo y Ujú. muy Ujú. técnico. Entonces me estaba empezando como a desinteresar, a aburrir, no conectaba con mis compañeros, no conectaba con lo que estaba haciendo, no tenía propósito lo que estaba haciendo. Entonces empecé a dejar de ir a la oficina y empecé a trabajar de casa. Eso te hace todavía más como... Y dije yo aquí voy a caer en una depresión si me descuido. Entonces pedí unas vacaciones que pues yo tenía acumuladas y me fui a literalmente a sacar cualquier cosa. Solo era como necesito regresar a quien yo soy, necesito
trabajar mi área creativa, mi parte creativa y ¿qué puedo hacer? Pues yo me voy a meter a clases de maquillaje, que eso me va a servir para mí. Ujú. Entonces me busqué la mejor escuela de maquillaje porque en ese momento ganaba para poder pagarme la mejor escuela de maquillaje. Y tomé 3 semanas de vacaciones, me fui, saqué maquillaje de novia, de fiesta, de quinceañera, de zombie, de pichingo, o sea, lo que se te ocurriera. Como más bien un escape a mi realidad, no tanto como pensando que esto era algo a lo que me iba a dedicar. Y pues me gustó. Siempre he sido artista, he pintado murales, he pintado cuadros y entonces se me dio muy fácil el tema de entender colores, sombras, luces, todo. Y mi profesora me acuerdo que me dijo como, Sofi, yo sé que aquí veniste porque como hobby, pero tenés un ojo para esto. Solo te lo digo para que sepas que esto podría hacerse algo. Y pues entonces regresé a Teus y, sabes, como tu mejor amiga, tu prima, tu tía, es como niña, ¿verdad que vos fuiste a aprender a maquillar? Fíjate que tengo una boda, tengo una reunión, maquillame, venite a la casa. La maquillaba en mi cuarto, chismoseábamos. Y era una cosa que hacía como por gente que amaba. Ujú. Y después me iban recomendando y recomendando y recomendando. Y entonces los sábados ya tenía 4 clientas que yo ni conocía. Entonces empecé a alquilar un espejo en un salón cerca de mi Ujú. casa y entonces iba solo los sábados a maquillar a la que tuviera. Y después me empezaron a llamar compañeros de la universidad que estudiaron publicidad. Era como, Sofi, fíjate que tengo un anuncio, no puedes venir a maquillar el martes. Y yo, estoy trabajando. Pero se fue dando más y más y más al punto que fue como, ¿será que de esto puedo vivir? Y enos aquí. Y Sí, se puede ahora vivir. estás con tu propio estudio y todo. Y más, ¿Cuánto te demoró? Me meto a ¿cuánto te demoró en me buscan así los amigos y familiares di el salto y me atreví ya, voy a hacerlo profesionalmente? Fíjate que fue casi que obligado ese salto, porque yo me fui a la escuela en ujú, noviembre. Entonces, en diciembre, que fue cuando me empezó a contactar mi amigo, familia y todo, es temporada buena, ¿no? Entonces yo empecé a hacer eso diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y en abril salí de la empresa. O sea que fue una cuestión que en 5 meses yo era como que tengo que sobrevivir de esto. Lo que me pasó es que yo, obviamente de diciembre, que fue un buen mes, a cuando me dediqué de lleno esto en abril, que en abril hay bodas, en abril, mayo, junio, julio, hay bodas, hay graduaciones, hay cumpleaños, hay baby showers, o sea, es temporada de mucha actividad. Ujú. celebración. Entonces me fue bien, pero después vino septiembre, a octubre, y es como, yo me acuerdo que ese primer septiembre a mí me quedaron para mí 2.000 empiras. 2.000 empiras. Yo venía de un puesto regional donde ganaba muchísimo más. Y yo, estoy loca, ¿qué hice esto? Qué pésima idea. Pero me obligó entonces a buscar otras fuentes, que fue cuando me fui a aprender a estudiar lo del microblading y todo el tema del maquillaje semipermanente, porque obviamente la gente se maquilla sábados, tal vez viernes, pero de lunes a jueves yo estaba... Entonces tenía que ver, te toca reinventarte, te toca ver qué más hacer. Sí, sí, sí. Incluso fuiste bien abierta, por ejemplo, yo me acuerdo que, o sea, vos fuiste abierta como sí, o sea, este es mi negocio, pero igual hay maneras de otra, o sea, estoy buscando como otra forma de ingreso y me acuerdo que, no sé si fue como en la pandemia o algo, pero como que vendía seguros, también como, ¿verdad? Vendía seguros. No, todavía vendo seguros. Okay. Vendo seguros hace siete Ajá. años. Vendo seguros internacionales. Es una carrera muy bonita. Es una carrera donde tengo una cartera buena y trabajo con un equipo. Entonces no solo soy Ujú. yo. Eso es como de las recomendaciones más grandes que yo le puedo dar a cualquier emprendedor, es que no sos todólogo y si querés llegar lejos no lo vas a hacer solo. Entonces tenés que rodearte de gente, tenés que aliarte con gente, tenés que apoyarte, asociarte con gente para poder hacer cosas. Los seguros, sí, así que si alguien necesita un seguro internacional, Ya saben. médico, de vida, de viaje, a la orden. ¿Y qué te llevó a no dedicarte 100% a los seguros, sino que querías también mantenerlo de maquillaje? Ay, porque a mí uno no puede tener todas las canastas en un solo huevo. Velo, todos los huevos en una sola canasta. Em,
Esto lo empecé realmente, mi hermano mayor tiene una trayectoria como de 15 años en seguros, pero él trabaja seguros Ujú, locales y le va muy bien. Y él me decía, mira, acá hay una oportunidad, hay una oportunidad, hay una oportunidad. Cuando yo agarré lo de los seguros, yo tenía 8 meses, tal vez un año, de estar con el ujú. maquillaje. Y fue una cosa de que han ido creciendo a la par. Entonces, no, se ha podido manejar, pues. Obviamente podría ser mucho más grande si le dedicara mucho más tiempo, pero lo que es me funciona bien y me ayuda a diversificar un poco. Ahori- Pero en la pandemia, Ale, es cierto, en la pandemia, ¿sabes qué Ajá. hacía? Ay, amigos, porque yo de hambre no me muero. Em, Nadie se venía a maquillar, nadie se maquillaba, nadie estaba haciéndose cejas. El tema de los seguros fue como, quedó como even porque los seguros internacionales no son los más Ujú, baratos. Entonces hubo mucha gente que dejó de pagar sus seguros por temas de empleabilidad. Y otra gente los compró por ujú. miedo, pero quedé como tablas. Entonces, lo que hacía es que una amiga que trabajaba en un call center me dio entrada para ir los días de pago y llegaba a un call center y vendía lanyards, que son los donde te colgas el ¿Los carnet, qué? donde te colgas el Ah, carnet, ajá, esos que ajá, son como ajá, ajá. Sí, sí, sí. ay, amiga, llevaba de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Hello Kitty, De todo. de unos pichingos Ujú. que ven ahora que yo no los conozco, y llevaba de esos, y llevaba llaveritos y USB sticks y cosas de pichingos, kawaiis y anime y eso, al call center, y con eso pasé la pandemia, la verdad, eso lo hice como 6, 7 meses. Pero mira cómo diversificaste, o sea, te adaptabas, eso es algo que admiro porque sí como que te adaptabas a los tiempos, o sea, pero claro, porque era, ya tenías a tu, o sea, era más que todo porque obviamente por necesidad y creo que en ese momento ya tenías el first baby, o sea, tuviste tu primer hijo, ¿verdad? Ya tuviste, Sí, o sea, ya te lo... sí, mi primer hijo nació 4 meses antes de que nos encerraran en pandemia. Y mi segundo hijo nació, o sea, se llevan 1 año, 9 meses, así que también allá por Sí, allácito de la también. pandemia. ¿Y de dónde viene en ti esa being resourcefulness de que te toca rebuscarte y reinventarte? ¿De dónde viene esa característica tuya? Fíjate que yo se lo atribuyo mucho a mi madre. Mi madre es una persona, y a mi abuela también, porque mi abuela... Entonces, mi madre fue una persona que cuando yo cumplí 15 años, ella me dijo, mira, bebé, yo le voy a dar comida, escuela, uniforme, ta, 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 ta. Pero si usted quiere ir a comer con sus amiguitas, si usted se quiere comprar la camisa de moda, si usted quiere comprarse eh, el CD de la Ujú. Britney, lo que sea, eso te lo tenés que comprar vos y tenés que ver cómo. Entonces, es más, y empezamos con cositas básicas. Era como yo te voy a dar todo, pero quiero que empecé a comprar tu champú, tu acondicionador, tu cepillo de dientes, tu pasta de dientes, tu crema, cosas como de cuidado personal y la que vos querás, pero con tu piso. Entonces, empecé a trabajar desde chiquita, empecé a vender cosas desde chiquita. Ujú. Llevaba a la escuela como los toe socks, los revendía, o sea, no sé, me tocaba encontrar, porque yo he sido una persona dentro de todo sencilla, pero que me gusta salir, que me gusta andar en la calle, que me gusta el CD de la Ajá. Britney y no iba a no tenerlo, entonces encontraba como, Buscabas maneras. Y una sí. de las cosas que sí te quería preguntar es porque ahorita siento que, o sea, ahorita hay como bastantes personas que han crecido también con el tema de maquillaje en Honduras, ahorita, y creo que cada quien tiene como su enfoque o su especialidad, pero sí te iba a preguntar cómo manejas esa parte, bueno, yo creo, ahí te lo comento eso porque creo que ya sé cómo lo manejas, pero ¿cómo lo manejas tú? Como porque hay bastante competencia, o sea, hay competencias de aquí, de allá, que esto se especializa en eso, que se especializa en lo otro, pero ¿cómo lo manejas tú y mantener como el equilibrio, balance mental y todo? Ese es un buen tema porque, mira, ahorita que fui a los estados, me llamó la atención que mucha gente no tiene Instagram y yo les preguntaba Ujú, por qué. Y todos me decían que no tenían Instagram porque les dañaba mucho su salud mental ver lo que otra gente que se dedica a lo mismo que ellos está haciendo y ujú, compararse. Y eso me pareció sumamente interesante porque creo que es nuestro instinto inicial. Nuestra primera reacción es como, hey, ¿y por qué esta clienta se fue donde aquella y no donde mí?
¿Y por qué a esta le está yendo mejor que a mí? ¿Y por qué esta ya está creciendo en esto y yo no? Y creo que ese es nuestro primer Ujú. instinto. Y creo que si mantenemos esa mentalidad, a la única persona que le hacemos daño es a nosotras mismas. Entonces, un par de cosas ahí. Primero que nada es entender que nadie te debe nada. ¿Ok? Entonces, que mi clienta no está obligada a venirse conmigo y que la clienta que me elija me puede elegir porque mi salón le queda cerca. Me puede elegir porque le gusta la vibra de mi salón, porque le gusta mi música, porque le caigo bien yo, porque le gusta mi trabajo, porque le gustan los productos que uso, porque hay parqueo, porque es seguro, o viene a mí porque la recomendó una amiga. Así como puede no venir aquí porque le caigo mal, porque no le gustan los productos que uso, porque soy muy cara, porque le quedo lejos. Entonces, nada es tan personal. Hay que como desligar esas dos cosas. Cuando uno trabaja en servicios, cuando uno tiene su empresa, nada es tan personal. La gente no te está buscando hacer un daño o está buscando lastimarte. Es simplemente un montón de circunstancias. Entonces, por un lado, eso. Entonces, si se van donde la fulana, ¿cómo manejo esa competencia? Entendiendo que tal vez la fulana le queda más cerca, le cae mejor, eh, atiende más rápido, no sé, diferentes cosas. La otra cosa es lo que vos decís, cada quien tiene su estilo. Entonces, así como hay clientas que me buscan a mí porque les gusta lo muy ligero, lo muy natural, van a haber clientas que no me van a querer porque soy muy ligera y muy natural. Y que el sol brilla para todos, ¿no? O sea, que el hecho de que yo pierda esa clienta es la oportunidad para que un colega tenga esa clienta. Y en medida que mis colegas tienen más clientes, yo tengo más clientes, como que la población se va haciendo de la necesidad de, ¿será que yo también necesito este servicio? Entonces no solo crezco yo, crecemos como industria. Em, Eso creo que es súper importante. Y lo otro es lo que decías, que no es un tema de verlas como competencia, es un tema de verlas como aliadas. Un sinfín de veces me ha tocado atender grupos grandes que me dicen, Sofi, fíjate que me caso y vienen de afuera. Tuve una boda que venían 48 personas de afuera. Y era como, Sofi, yo les quiero dar un lugar a donde vayan todas porque no conocen, porque no son de aquí, porque no las puedo estar moviendo. Y no, les quiero llevar a todas a un solo lugar. Podés. Yo no puedo. Yo no puedo. O sea, ¿quién puede atender 48 personas? Pero tengo colegas que sí. Entonces la llamo, nos ponemos de acuerdo, puedes vos, atendemos 6 cada una eh, no, y le resuelvo a esta novia y le ayudo a estas colegas. Y como te explico, crecemos como industria. Si yo digo que no, entonces la gente dice, bueno, entonces me maquillo en mi casa o lo resuelvo yo por otro lado y perdemos la oportunidad como industria de crecer todas juntas. Y esa actitud que ves como aliadas y colegas, ¿sientes que también te ven así o te veían así cuando estabas entrando en el mercado o fue cambiando sobre la marcha? Habemos de todo en la viña del Señor, Néstor. Eh, Mira, hay gente que que sí lo ve, hay gente que me percibe como alguien muy genuina. Yo trato de ser una persona muy coherente entre lo que digo y lo que hago para dar esa Ujú. seguridad, que sientas que de verdad está esa buena intención. Pero hay otras personas que no lo perciben así. Hay otras personas que piensan que es un personaje, que es un masquerade, que es un show, y sobre eso yo no tengo control y no tengo responsabilidad sobre eso. Entonces, siempre y cuando yo esté en mi onda haciendo lo mío y manteniendo coherencia entre lo dicho y lo hecho, si a otra persona le parece fake Sí. o no me cree, pues ya cada quien ya sabrá. Pues. Eso serán eso será resultado de sus propias experiencias y de sus propias vivencias. Sof, ¿y cómo manejas? Porque para mí también yo lo veo como un ambiente estresante porque estás tratando de cumplir la expectativa de la persona que te está pidiendo como maquillarme y tenés como esa ansiedad o estrés como decir, ay, pero que a esta persona le quede, que le guste como ella lo imaginaba, el maquillaje. ¿No tenés ese estrés o te o ese sí te entra? Fíjate que, y mira, la mayoría ya en este day and age la gente ya te busca y ya te estoqueó. O sea, aquí es raro el que venga como,
a voluntad de Dios, a ver qué es lo que esta Ajá. niña hace. La mayoría de la gente ya tiene una buena idea de cómo trabajo y qué es lo que hago. Y la grandísima mayoría eh, no tiene problemas. Y lo que pasa es que también platicamos, ¿no? Es como, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo te vas a vestir? O sea, yo cuando estoy preparando piel hago como toda una entrevista. ¿A dónde vas? ¿Qué te vas a poner? ¿A qué hora es adentro o es afuera? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué varitos vas a usar? ¿Qué joyería vas a usar? Si es dorada, si es perlada, si es plateada. Eh, ¿Tenés alguna foto de referencia? ¿Tenés algo que por favor no te lo vaya a hacer? Entonces, en ese proceso que te estoy sobando la cara y haciendo de todo, ya vamos saliendo de cosas. Y siempre es como, mira, yo voy a probar esto, pero si no te gusta, avísame, lo quito, lo cambiamos, lo Ujú, ujú. modificamos, porque la idea es que ellas salgan contentas. Por eso esta es una cita de 1 hora, porque no es solo el hecho de venir a maquillarte, porque como te digo, maquillarte podría vos sola en tu Ujú. casa. Es una platicada, es una que te consientan, que te hagan sentir bella y importante y valiosa y todo eso. Y eso es normal. Alex, tú que te has maquillado en lugares en Honduras, ¿sabes? ¿Es normal esa plática como entrevista o es Sí, algo, un factor X? no, sí es no, sí, sí, por ejemplo, sí, las profesionales sí te preguntan como qué te vas a poner, como a dónde vas, y qué colores te gustaría como ponerte, o sea, cosas así, o qué colores tal vez no querés. Entonces, sí te preguntan, las profesionales sí te preguntan, pero yo, de serte sincera, yo soy una de las personas, pero porque son gente ya que me conocen, es como que yo le digo, "Ay, haga lo que usted quiera, pero mire, mi vestido Lo es que rojo quieras. o mi vestido es tal, pero lo más natural posible, pero, o sea, tampoco porque yo tengo mis cosas, mis temas, pero sí pero sí le digo a la persona, inspírese a veces, y ya, entonces esa persona ya, pero igual le doy como ideas, pero le digo, ya después ya no pida nada más detalles, usted inspírese. Y ya esa persona se inspira y ya, y sí me lo hace, pero sí, esas preguntas son claves y sí, eso es lo que te hace sentir también segura vos de que vas a ir contenta después de que te maquillen. Sí. Y Sofi, ¿cómo cambia luego de ser mamá y tener seguros, el maquillaje? ¿Cómo hay más presión de producir, hay más necesidad, es más tranquilo? O sea, ¿cómo cambia esa vida profesional? Es muy interesante porque las prioridades cambian. Entonces, la verdad es que es de esas cosas como que tenés que como look back y decir qué bueno que hice lo que hice cuando lo hice. Y es de esas cosas que yo cuando conozco gente que me dice, Sofi, ¿será que emprendo? ¿Emprendo ahorita? Es que me da miedo, quiero esperar 1 año, quiero esperar 2. Es como, no. Empezá, si vas a hacerlo, empezá hoy. Empezá ya. Porque la voz de aquí a 1 año, a 2 años, te va a ver agradecido, aunque hayas dado un paso, te va a ver agradecido ese paso. En mi caso, cuando yo empecé a trabajar fuera de una empresa, cuando empecé a hacer lo mío, no estaba ni casada ni con hijos. Entonces me dio mucha libertad y tiempo para enfocarme, para dedicarle a mis redes, para dedicarle a mi negocio, para explorar, para experimentar, para ir a eventos, para hacer networking. Y me dio ese tiempo, esa libertad. Cuando nació mi hijo, ahí tengo una foto, cuando nació mi hijo, yo decía, Dios mío, ¿con quién dejo este niño? Y tengo que ir a hacerle la ceja a una clienta y ir a hacer ceja a una clienta son 2 horas, son 3 horas. Y yo me traía a mi hijo al estudio y lo dejaba en su cosita, pero era sumamente incómodo y es más difícil. Entonces simplemente es una cosa como de, ok, no puedo, no es físicamente posible estar concentrada en dos cosas tan demandantes al mismo tiempo. No puedes. O le dejo chuecas la ceja a esta mujer o le paro bola al niño porque Sí. no puedes. Entonces se hace un tema de prioridades y te toca organizarte súper bien. O sea, a mí si se me pierde el teléfono no me importa. Mi calendario, me muero sin mi calendario porque todo lo tengo booked, así Ujú. como guardadito. Entonces, por ejemplo, yo todos los martes almuerzo con mis papás. Llueve, truene, relampaguee, todos los martes almuerzo con mis papás porque si no, no los veo. Todos los jueves tengo date night con mi esposo porque si no, no nos vemos.
todos mis domingos se los dedico desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche a mi familia y no atiendo a nadie y no hago nada más que no sea eso, porque si no, no te da, no te da. Entonces yo pensaría que lo que más cambió al ser mamá y con la pandemia también es un tema de reorganizar prioridades y de organizar calendarios y de decir a veces como, ¿sabes qué? Clientas que me dicen, ay, es que el domingo quiero ir a no sé qué y atenderme, es como, ese dinero no vale lo que yo voy a perder de mi familia. Entonces aprender a decir que no puedo, gracias, te amo, pero el domingo no. Sí, que eso es algo que también a veces uno tiene que considerar siendo empresaria, ¿no? De tener como boundaries y decir como, hey, mira, o sea, te atiendo los lunes, viernes, tal hora y sábados también, o sea, te entiendo, pero los domingos, perdón, sí son algo como sumamente sagrados y eso sí es algo que siendo empresaria eso es lo que tienen que tener en consideración. Fíjate que de Sí, sí, hecho, perdón, dale. fíjate que de hecho esa fue una lección que aprendí, esa de boundaries fue una lección que aprendí muy dura. Porque cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, yo sentía una ansiedad y sentía como, "Ah, no voy a poder trabajar 1 o 2 meses, no voy a poder producir. Y mi esposo no, ¿sabe? No es como que mi esposo me estaba diciendo, Sofi, la plata, era un tema más mío, porque yo me acostumbré de chiquita a hacer mi plata, ¿no? O sea, este es un tema como mío. Em, y cuando estaba embarazada de mi primer hijo, yo decía, yo no tengo que compensar esos meses que no voy a poder trabajar con el dinero que voy a hacer ahorita. Entonces en mi embarazo fue cuando yo más trabajé. Yo agarraba clientas de 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche y no desayunaba, no almorzaba, no iba a hacer pipí, no tomaba agua porque estaba taca, 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 taca. Y como persona con ADHD te agarra un hyperfocus. Entonces no te da hambre, no te dan ganas de hacer pipí, no te da sed, no te da nada, vos solo Sí. estás y trabajando. El tema es que eso fue todo, casi que todo mi embarazo. Y en la semana atendía clientas, estaba organizando talleres de automaquillaje, estaba atendiendo clientas para eventos, o sea, llevaba una agenda apretada de lunes a domingo. Y en mi séptimo mes de embarazo, en mi séptimo casi llegando al octavo mes de embarazo, fui al doctor y me dijo que el bebé había dejado de crecer. Entonces me mantuvo como en revisiones, al punto que me dijo, Sofi, este niño ya no está creciendo. Y se llamaba una restricción alimentaria, restricción, no sé. Y vamos a tener que hacer cesárea para sacarlo, porque si no se va a morir. Yo así choqueada, necesito que te quede en casa, que descanses una semana, prende la tele, quédate acostada y vamos a sacar a este niño casi un mes antes de tiempo. En su momento mi médico no me lo explicó, pero sí me lo explicó mi pediatra. Y me dijo que ese tipo de restricción se da cuando uno se exige demasiado, porque el cuerpo de uno te va a priorizar a vos. O sea, si vos te comiste una lechuga, tu cuerpo se lo va a dar primero a tu cerebro, a tus pulmones, a tu corazón, para que vos estés bien. Y lo que quede, le llega a tu bebé. Entonces me dice, esa sobredemanda que tuviste en tu cuerpo, lo mucho que estuviste parada, que estabas activa, tu cerebro trabajando y lo mal que estabas comiendo y la poca descanso que tenías, se ve reflejado en la restricción de crecimiento de tu bebé. Entonces mi bebé cuando nació pesó 4 libras. Más en lo que compro de queso que lo que pensaba mi hijo. Y, o sea, y ahí entendí que es como que, o sea, hay unas consecuencias muy graves, muy reales, en no saber decir no, en no saber decir no puedo, después, en otro momento, ahorita esta es prioridad. Fíjate que también, ahorita ahí hablando de este tema de ser mamá, yo, bueno, con vos, para que el público sepa, yo contacté a Sofi en un momento porque las dos perdimos a una persona por suicidio y se me salen las nervios un poco, pero estamos bien. Y la persona hoy está cumpliendo años. Sí. El cumpleaños, sí. Y fue una de las veces que vos hablaste y hablaste de eso.
hiciste una campaña con Desiree Carías porque ella murió de suicidio, pero era por posparto, depresión postparto. Por una depresión postparto fuertísima. Y vos hiciste una campaña con Des, que era de No estás sola, mamá. Y fue bien importante hablar de eso, porque sentía que la audiencia, no, o sea, no la audiencia, pues, pero el pueblo hondureño se está, siempre había con periodismo amarillista, y se reían de la situación y todo. Pero vos y Desiree fueron como de las personas que era como, no, es que hay que educar a la persona de que esto sí sucede. O sea, las personas no saben. Y, y yo te escribí a vos porque vos lo hablaste y te salieron igual las lágrimas en vivo. Sí, es que ha sido, Fue fue fuerte. fuerte. Fue un tema muy... Y en ese momento yo estaba embarazada de mi segundo hijo, ¿sabes? Sí. Entonces fue Sí. como bien. Esa campaña, porque también, o sea, bueno, ya se me imagino la razón, pero porque igual vos tenías, vos tuviste estaba, pues, grieving el duelo de tu amiga, pero porque también, o sea, lo hiciste público y dijiste, tengo que hablar con la audiencia, comentarles cómo me siento, y llorando en vivo, y conectar con vos en ese aspecto. Sí. La verdad es que, Ale, yo siento que este es un tema que por alguna razón todavía no llego a ponerle el dedillo al por qué las mujeres llevamos tan solas. Porque perder un hijo es más común de lo que uno piensa. Perder un hijo es súper común, pero los duelos los llevamos solas. La depresión postparto es súper común, pero lo llevamos solas. Los baby blues, O sea, sí, de alguna manera somos el sexo débil y sí somos más emocionales y sí somos más, y eso se ha entendido que somos así siempre. Cuando hablamos de novios, cuando hablamos de películas, cuando hablamos de, ay, qué linda está esta flor, entonces somos muy, muy abiertas a mostrar esos sentimientos de cosas que... Y cuando son temas realmente fuertes, por alguna razón, Nos callamos. lo llevamos solas. Y en algún momento alguien me dijo que era una manera de protegernos, de que no nos siguieran viendo como el sexo débil. Era una manera de que tu mamá, tu abuela, tu mejor amiga, tu prima te dice, cuidadito le contás a alguien, no vayas a hablar de esto en público, que si no a vos te van a tachar como la infértil, como la que no puede tener hijos, como la loca, como la deprimida, y a nadie le gusta eso. Y entonces en algún momento, eh, chiquita, me dijeron, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás sola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si esto es tan común y a tantas nos duele, por qué vamos a llorar solas? ¿Por qué no nos podemos acompañar así como nos reímos y chabacaneamos y las tonteras nos encantan? ¿Por qué no también nos podemos acompañar en esos duelos y en esas etapas y en esos retos y en estas circunstancias que ni siquiera las ocasionamos nosotros, son cosas que nos pasan? Entonces, Sí, y creo que creo también que como perdón, disculpa, pero creo que también como que no hay mucha educación, ¿verdad? Sobre ese tema, porque sí, es que como que la persona, o sea, siento que como que en ese momento muchas personas no sabían, o sea, como que no se comenta mucho por hablado el tema de la depresión postparto o depresión en general, o que saben cuáles son los síntomas, o saber estos temas, o sea, eran como puntos que decía yo, o sea, la verdad es que eso se tiene que hablar, porque habían señales, sí, nosotras sí, habían señales para nosotras, pero sin embargo,
fue como, bueno, pero también hay que apoyarla a ella, ¿verdad? Pero fue como, eran como que hay cosas que no saben, Claro, que no, 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 o sea, como no. cosas que no se hablan, o sea, no se hablan porque, como decimos, porque nos protegemos de esas cosas tan fuertes. Claro. No, y hay muchas cosas que, o sea, vos como amiga no tenés los conocimientos ni las herramientas para sacar a alguien de una Exacto, situación así, exacto. aunque querás. Y no tenés los conocimientos para identificarlo. Entonces, y si no hablamos de Sí. esto menos. Em, Fíjate que lo interesante con esto fue que cuando hicimos esta campaña, como te digo, yo ya tenía a mi hijo estaba por cumplir los 2 años, estaba embarazada Ujú. de mi segundo. Y yo lloraba a mares la muerte de nuestra mía. La sentí mucho, mucho. Y entonces hicimos esta campaña porque con lo mismo es como me he acostumbrado a ser una persona de Ujú. acción. Entonces, ok, llorando no estoy haciendo nada por nadie, ¿qué podemos Ujú. sacar de esto? ¿Qué Sí. podemos lograr con, o sea, me sirve como más bien como catalizador de qué podemos hacer? Y entonces empezamos esta campaña y se me acercó una Ujú. psicóloga y me dijo, Sofía, yo quiero ser parte de esto. Entonces ella se unió, no sé cómo se. Y después me escribió y me dijo, Sofía, fíjate que te quiero regalar una Ujú. sesión. Y yo, pero, pero, ¿por qué? Pues, pero, entonces, bueno, sí, me acaba yo regalado, démosle. Pues. Entonces me uní a la sesión con ella y me dice, mira, Sofía, la razón por la que te quiero dar esta sesión es porque lo que pasó es muy fuerte y es muy lógico que lo sintas, pero al punto que lo estás sintiendo, como tan tuyo, acá hay una red flag. Acá hay algo que vos te estás viendo reflejada en lo que Ujú. pasó y tal vez no te das cuenta. Yo, ¿cómo así? Y empezamos a platicar y me di cuenta que yo tenía una depresión postparto de hace 2 años, que no me había tratado y que venía mi segundo hijo y que esa bomba iba a Ya. explotar. Y lo que vos decís, o sea, no solo tu amiga, tu mamá, tu hermana, tu esposo no ven los síntomas, uno mismo. Yo no sabía que yo tenía una depresión postparto tan Ujú. fuerte. Yo no sabía que yo estaba sintiendo lo que estaba sintiendo. eh, y cuando hablé con ella me decía, Sofi, pero decir, entonces ella me hizo unas preguntas y unas cosas. Y le decía, ¿sabes qué pasa? Que yo me puedo poner en los zapatos de ella y yo puedo imaginarme lo que pasó por su momento, por su mente en algún momento. Yo lo siento y por eso es Te que dolió. Ujú. en parte, no, o sea, en parte porque obviamente el hecho de perder a un ser humano tan valioso, pero en su otra parte también es esa empatía que la sentía tan Ujú. mía y lo importante que es Sí. hablar de esto y compartirlo y no es más, hoy que cumpleaños, creo que es un buen momento para hacer otra Sí. reflexión, otro llamado. Creo que esto sucedió el día que Sí, tenía que haber sí, eso me sucedido. puse a Entonces, pensar, porque dije, porque yo no sabía, o sea, yo no sabía, y después de la nada, sí, dije, pues hoy es, pues hoy tenía que ser, dije yo, y hoy era el día que tenía que conocerte a vos, porque todo fue por mensaje, siempre todo mensaje, y dije, pues fue un llamado de ella, que los teníamos que conocer face to face hoy. hoy tiene que ser algo. Entonces, sí, entonces esa reflexión, ¿no? De estar pendiente de tus seres queridos, pero también Sí. de vos mismo. Y de contactar a alguien con la mínima duda, la mínima sentimiento de que, o si está bien, ¿sabes? Solo como igual, platicar con alguien. Las sesiones con esta psicóloga eran en Zoom, eran súper prácticas, es un precio muy razonable y creo que ya vamos a hacer algo. Ahorita, gracias por la Sí, sí, sí. No, pero sí, Y sí, sí quería como comentar ese tema porque me pareció como bien importante la gente que sepa, o sea, desde ese momento, bueno, porque no te conocía mucho en ese momento, pero fue como la hermandad que estableciste, entonces, desde ese momento y lo estableciste después, fue como para mí eso fue muy genuino y no fue nada show,
Entonces sí quería como establecerle eso a la audiencia, cómo eres tú en vida real, así que Ay, gracias. Y no, Sí, gracias por compartir, Sofi, y darle la historia de su amiga. Creo que también nosotros, sí, no, creo que en ambos sexos, creo que nos acostumbran a eso, no digas las cosas, sal adelante, guárdatelo, como lo que analizas en trabajo, no, esto no es nada, o sea, no sabemos la magnitud de tapar muchas cosas, cómo eso va acumulando hasta un momento de estalle y cada quien estalla de distintas formas. Y yo me acuerdo en momentos, años atrás, donde yo me sentía en el borde, donde la verdad es que no veo sentido a seguir viviendo, como que la verdad es que no siento ganas de, y que pude salir adelante. Años después hablando con, éramos 5 amigos, y y les comenté, y fue curioso porque, o sea, como todos habían pasado por momentos muy similares, pero nadie nunca había dicho nada. Y uno de ellos me dijo a mí como, mira, yo he perdido muchos amigos por suicidio últimamente. Si tú alguna vez te sientes mal, o sea, lo que sea, llámame, no importa la hora, háblame, o sea, dime, porque o sea, lo he vivido tanto con personas y noto el no hablar o el no compartir o el callártelo, no sabes cómo lo vas a asimilar. Hay gente que tal vez lo asimila y lo canaliza en trabajo, en drogas, alcohol, distintas cosas. Hay gente que simplemente dice, no puedo más, pero creo que estamos en un mundo donde hay alta presión, cada vez se siente más redes sociales, comparación, hay una alta presión siempre como por perform y por estar ahí arriba y por ser el fuerte y ser el mejor y demás, pero estamos todos constantemente en esa presión, que a su vez todos estamos experimentando un montón de emociones, pero como tú dices, Sofi, no se habla, no se dice, entonces estamos todos en lo mismo, que pudiéramos estar acompañados, pero nos sentimos solos. estamos tan solos, sí. Sí, y me parece interesante que lo traigas a colación porque, por ejemplo, el tema de la maternidad es un tema obviamente que lo experimentamos nosotras de mujeres. Entonces, la pérdida de un hijo, la depresión postparto, todo eso es algo que lo llevamos nosotras. Pero creo que igual de importante es el llamado, porque yo siento que entre mujeres sí nos podemos decir, como estoy abrumada con el trabajo, estoy abrumada financieramente, estoy abrumada, pero siento que entre hombres no tienen estas conversaciones. Por lo mismo, por ser el macho alfa, por ser el proveedor, por ser el que resuelve. Y al final lo que decís, son temas diferentes, pero nos sentimos solos pudiendo estar acompañados y pudiendo levantarnos. Y es que yo siento que cuando vos levantás a alguien, como que nos levantamos los dos, no sé. Entonces, invitar a estas sí. conversaciones. No sé si has visto que se hizo viral un video que decía 8 segundos, que ahí se lo voy a mandar, pero es una conversación que tenían una amiga con el amigo y que le dijo, yo estuve súper mal, estuve al borde del suicidio y Y el amigo le dice, pero en vez de como de reaccionar, como, ay, era como, se enojó y fue como, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo llegaste al punto de pensar en suicidarte? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste te necesito? Y la persona le dijo, sí, sí lo hice. Y entonces revisa el celular y lo que encuentran son como, hey, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy? Hey, ¿será que vamos por un café? O sea, y el amigo le dice, pero ¿cómo iba a saber yo que el hey, qué ondas era un llamado de ayuda? ¿Cómo iba a saber yo? Entonces, el tema aquí es que hubo un estudio que dijo que en una conversación de 8 minutos, 8 minutos, de 8 minutos con un buen amigo, con tu mamá, con tu papá, con un primo, con quien sea, te puede resetear ese sentimiento que estás teniendo en ese momento. Entonces, estas dos personas quedaron que cuando era un tema así fuerte, era como, amigo, tenés 8 minutos. Y ese era como el código para decir, te necesito, pues no es un café, whatever, para ponernos al día, son, te necesito de verdad ahorita. Entonces, me gustó porque son 8 minutos que todos tenemos. O sea, vos puedes poner en pausa cualquier cosa, 8 minutos, para escuchar a alguien que te necesita. Y lo único que necesitamos es el valor de saber pedir esos 8 minutos a alguien, porque a veces nosotros sentimos que molestamos
o que El va a ser una inconveniente. inconveniencia, o que la gente está ocupada, o que hueva cargar a la gente con mis cosas. Y más bien creo que es bonito cuando alguien siente que vos confías en ellos para ayudarte, Sí. ¿no? Y contame un poco también, me imagino que por aquí es donde viene el tema, porque tú tuviste en algún momento como un taller para niñas, como si no me equivoco, de empoderamiento y autoestima. Me imagino que por ahí Sí. va, ¿no? O sea, como todo el tema también como comunicación y... eh, Fíjate que esto solo se va dando como un llamado, porque cuando como regreso como a cosas que he hecho, me doy cuenta que siempre he tenido como un impulso, una intensidad, por así decirlo, de buscar y crear estos espacios para hacerte sentir valiosa, importante, escuchada. Lo hago en el salón, sí. lo hicimos con esa campaña. Mira, se llamaba el Girl Power Bootcamp. Ese Girl Power Bootcamp nació de una clienta mía que me llamó y me dijo, Sofi, necesito que me hagas cita porque tengo una niña que odia sus cejas. Odia sus cejas, le hacen bullying, se siente horrible, se siente fea, no sé qué. Y yo, bueno, ¿y cuántos años tiene esta persona? Tiene 12 meses. Y yo, tráigame a la niña, porque quiero hablar con ella. Porque el problema de ella no son sus cejas, es su autoestima. Y entonces ahí fue cuando llamé a Des y le dije, Des, pasó esto. Yo no puedo concebir un mundo donde una niña de 12 años se sienta tan fea, tan horrible, tan mal por sus cejas. Cuando también nosotros somos de otra generación donde a los 12 años tus cejas Valía. eran, No. ni pensábamos en las cejas, ¿sabes? Entonces, no puede ser que estas nuevas generaciones estén creciendo con Ujú. tantas inseguridades tan chiquitas, Sí. tan fuertes. Y ahí fue que hicimos el Girl Power Bootcamp. Fueron 3 días de charlas, actividades, networking, juegos, todo alrededor de empoderarlas y de hacerlas sentir valiosas, de hacerlas sentir hermosas. Hicimos talleres como de Ujú. autoimagen, talleres de encontrar cuáles son tus virtudes, tus fortalezas, de trabajar juntas como en equipo, de un montón de cosas que te van a servir a vos sentirte mejor y a no ser una bully de Sí, otras niñas. sí, sí. Hablamos un tema como de skincare, pero para niñas de 12 años, como no para que te veas como la Kardashian, sino te pones tu cremita porque vos te amas mucho y tu piel es importante y vos sos importante. Hicimos un taller de alimentación, no para ponerlas a dieta, porque eso es una locura. Un tema de alimentación para que entendamos que la fruta, las verduras, la carne, o sea, una dieta balanceada te va a caer bien a tu cuerpo y te va a hacer Ujú. sentir mejor. Te vas a sentir con más energía, te vas a sentir más enfocada, que la comida chatarra no te va a ayudar en ese sentido. O sea, fue un taller que lo vamos a repetir este año, Ah, ok. mañana lo lanzamos. Listo. Sí. Y también contanos, bueno, ahí también sí nos contás más a tardecito cómo pueden la gente aplicar al bootcamp. Pero algo que también te quería preguntar es que nos comenté esta experiencia en los estados, porque contanos cómo participaste en ese curso para que la gente sepa y así sepa cómo participar en él, los emprendedores, etcétera. Contanos. Esta ha sido sencillamente la mejor experiencia que he tenido en mi vida laboral profesional jamás. Ok, entonces este es un programa del Department of State de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, a donde se encuentran líderes en América. El programa se llama Wildlife Young Leaders of America Initiative y consiste en encontrar personas que sean emprendedoras eh, y que quieran crecer en sus países, generar empleos, generar bienestar. Y lo que hacen es que te dan unas capacitaciones online antes de irte. Después nos vamos todos a Houston, ahí nos conocemos, éramos 280 personas de todo el continente, haciendo unas cosas, Ale y Néstor, que vos te quedas perplejo. O sea, el síndrome del impostor ahí yo lo tenía al mil, porque como yo con mi brochita y mi maquillajecito estoy aquí con estas eminencias haciendo cosas tan importantes.
Em, pero te vas a Houston, conoces a esta gente, te dan unas capacitaciones y después nos separan y nos mandan a Ok. diferentes ciudades en Estados Unidos. A mí me tocó Boston, ahí estuve con otras 13 personas, chilenos, peruanos, brasileños, colombianos, ecuatorianos, un chavo de Cuba, un chavo dominicano, y cada quien en Ajá. industrias súper diferentes. Vivimos, nos dieron un apartamento de lujo que wow, vivíamos todos muy cerca, pasábamos mucho tiempo juntos, entonces hicimos unas conexiones, una amistad valiosísima. Y esas 4 semanas que estuve en Boston, a cada uno nos ubicaron en una empresa local de Estados Unidos que se dedica a un negocio similar al de nosotros. Entonces logramos trabajar, colaborar con estas empresas para aprender qué es lo que ellos están haciendo allá, cómo lo hacen, qué Ujú. proveedores tienen, cómo contratan, etcétera. Y nosotros compartir nuestro conocimiento de cómo estamos haciendo las Ok. cosas en Latinoamérica. Y fue una experiencia sumamente enriquecedora para ambos lados. La verdad es que me fue tan bien que yo quedé en muy buenos, en muy buen contacto con ellos. Voy a seguirles trabajando algunos Ujú. proyectos desde acá y si Dios quiere y ojalá me toque ir a hacer una vuelta por allá ya más corta, pero eh, unos contactos y unas oportunidades espectaculares. Y aparte de eso, nos daban capacitaciones en Ujú. persona en Boston y nos llevaban a eventos de networking donde conocimos inversionistas, líderes de industrias, o sea, fantástico. Y después todo el programa termina en Washington, donde nos volvemos a reunir los Ok. 280 personas, ya con nuestras experiencias vividas, a volver a compartir qué hicimos, qué compartimos, cómo crecimos, otros talleres, otras Ujú. capacitaciones, y ahí Concluyó. lastimosamente se acabó. Pero el viaje concluye Ujú. y al regresar, el gobierno de Estados Unidos pone a nuestra disposición grants, entonces podemos Ok. aplicar con nuestros programas, nuestros Ok. proyectos por plata, pone a nuestra disposición otras becas, sean universitarias, de cursos, de otras cosas, y nos da otro montón de herramientas y oportunidades para seguir. O sea, eso que aprendimos que no se Ajá. quede como aprendizaje, sino que realmente hacer algo Lo con lo apliques en tu que empresa. traemos. Entonces, Ujú. exacto, o lo apliqué en tu empresa o te asocias con otro wildlife, con alguna otra persona que estuvo en esto para hacer cosas regionales. O sea, te abre la mente de tu colonia Ujú. al mundo, ¿me entendés? O sea, estás pensando en hacer cosas Sí. ya globales. Entonces, sí, esto abren ya las inscripciones el 8 de mayo, que yo le voy a hacer toda la publicidad a vida y por haber a este programa, porque de verdad que vale la pena. Y ya van a poder empezar a llenar sus documentos. Si a alguien le puedo servir o le puedo dar tips, con todo gusto, porque sí necesitamos a los más tops que nos vayan a representar, que pongan el nombre de Honduras en alto, y que vayan a hacer cosas que de verdad impacten allá, pero más acá, que regresen a hacer cosas que sean súper valiosas acá. Para el pueblo. Sí, entonces, Sí. Y no, no sé, Néstor, si tenías una pregunta, no sé si te va. Sí, Sofi, en el tema de el emprender, ¿cómo ves el espíritu emprendedor de Latinoamérica estando en esta experiencia? ¿Cómo ves ese crecimiento, ese empuje, ese auge como tal? Y más allá a profundidad, ¿cómo ves el tema de mujeres que conoces que tal vez quieren emprender? O sea, ¿cómo notas ese sentimiento hacia esa independencia propia, financiera, hacia tal vez quiero hacer algo que disfrute? O sea, ¿cómo notas ese sentimiento en tu entorno? creo que somos una generación muy especial, porque la generación de nuestros papás era como, tenés que ser abogado, Doctor. licenciado, ingeniero, si querés ser doctor, si querés que te vaya bien. Si no, te va a ir mal. Y de repente viene nuestra generación donde ves fotógrafos que les va bien, donde ves chefs que les va bien, donde ves maquillistas que les va bien. Y decís, es más importante la pasión que el título. Es más importante que ames lo que hagas que lo que hagas. O sea, no importa lo que hagas siempre que lo ames. Entonces creo que estamos en una generación súper interesante de profesionales muy creativos y muy innovadores que nos estamos preguntando, ¿y por qué? Porque mi papá lo hizo así, porque mi abuelo lo hizo así, y nosotros como, espérate, pausa. ¿Y si lo hacemos diferente? ¿Y si lo hacemos mejor? ¿Y si no hacemos esto y más Ujú. bien hacemos lo otro?
Y creo que eso es algo muy bonito que tenemos nosotros y las generaciones que vienen, que cada vez nos estamos cuestionando más el por qué, el cómo y el para qué. Em, yo vengo inspirada de la gente que conocí. Más bien, también voy a aprovechar a comentarles esto, pero más bien siento que me estaba quedando corta, que el maquillaje, el salón de belleza son cosas muy lindas, pero que mi llamado es para algo todavía más grande, que es lo que le estaba diciendo, que estaba Ujú. mencionando ahorita con Ale, que cuando conecto los puntos, que yo armo campañas de Mamá no está sola, que armo el Girl Power Bootcamp, que me puse a organizar domingos de emprendedoras para mujeres emprendedoras. Veo que tengo en la sangre, ahí por ahí, un llamado a algo más. Que esto está muy bien, que los seguros están muy bien, pero que hay que ver cómo ser esa persona que yo necesité hace 15 años, ¿sabes? Que yo necesité hace 10 años. Ser la facilitadora para que las generaciones que vengan se les haga más fácil, sea más bonito emprender, sea más bonito ser mujer, sea más bonito ser mamá. Entonces, de ahí viene lo que vamos a lanzar mañana. Mañana con Des vamos a lanzar oficialmente el Inspira Network. Inspira Network es una plataforma de mujeres Ujú. para empoderar mujeres. Es una plataforma que tiene dos vertientes importantes, que una es el tema de mujer emprendedora, que es el Inspira Lab, a donde vamos a apoyar a todas estas mujeres que quieren poner sus negocios, que quieren salir adelante con sus ideas, con capacitaciones, con actividades, con oportunidades de networking y con, si Dios quiere, muy pronto, una incubadora de negocios. Y por el otro lado, queremos apoyar a la mujer, Ujú. este lado business. Entonces, si vos ya trabajas en una empresa, si vos ya sos empleada de un banco o te fuiste por esa ruta más tradicional y te encanta, eso está muy bien. Entonces, queremos darte herramientas para que sigas creciendo en ese corporate ladder para que llegues a donde vos quieras llegar. Entonces, estos son las dos mayores vertientes del Inspira Network. Pero aparte de eso viene como parte del Inspira Network el Girl Power Bootcamp que queremos empezar, porque con Deja hablábamos, ¿sabes? Estamos trabajando con mujeres en sus 30, 40 años de empoderamiento, de Ujú. autoestima, de seguridad. ¿Te imaginas lo que hubiera significado para nosotros empezar esto a Uf, los 9, sí. 10, 11 Ajá. años? ¿Sabes los dolores de corazón y de tristeza y de mente y de manipulación que Sí, nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos entendido esto a los 12 años y no a sí. los 32 años? Entonces va el Girl Power Bootcamp y van otra serie de actividades de networking entre mujeres, de espacios entre mujeres, para, para precisamente eso, ¿no? Ser esa facilitadora, ser ese puente que conecta a mujeres para que lleguemos más lejos todas. Y tu pregunta también, Néstor, el tema de los emprendedores en Latinoamérica, por ahí va. Es crear estos espacios donde como emprendedores nos podamos facilitar, nos podamos apoyar, nos podamos ser proveedores unos de los otros o compradores unos de los otros, porque en la medida que nos vamos conociendo Ujú. todo es más fácil, pero es encontrar esos espacios para conocernos. Pero yo creo que vamos bien, yo creo que en Latinoamérica, aún todos con los retos que tenemos políticos, de cambio climático, de pobreza y de restricciones, siento que eso nos obliga a ser más creativos y nos obliga a salir de la zona de confort, más incluso porque uno piensa en los grandes innovadores como en Suiza y en Estados Unidos. Esa gente no tiene la necesidad que Esa nosotros tenemos. sangre. Entonces, sí, no tienen, o sea, te obliga, ¿no? Entonces, los proyectos que yo vi, mira, hay un chavo en Colombia que está haciendo compostaje con insectos en zonas rurales, donde a base de esos compostajes lo exporta y lleva así universidades a esos pueblos. O sea, es una cuestión tan compleja que alguien en Suiza que no necesita eso, no se le ocurre. A nosotros nos obliga a pensar ahí. Entonces creo que el emprendedor latino tiene incluso igual o más que ofrecer que el emprendedor en mejores circunstancias, por así decirlo. Sí. Le hago un comentario y después dejo a Ale que haga sus Bueno, últimas preguntas ya.
que no, que abriéndote el espacio, así como aquí igual estamos enfocados mucho, queremos darle ese camino y esas herramientas a estas emprendedoras que quieren salir adelante, que te abrimos aquí también las puertas al podcast, a cosas que podamos apoyar, a personas del Inspira Network que quieran tal vez compartir su voz y quieran como compartir lo que hacen y tener un reach a más personas. Con mucho gusto pues cuenta con ese Súper, gracias. apoyo Sí. en lo que estás haciendo. Te lo agradezco No, mucho. más que todo, Sofi, te quería preguntar, y sí, como para concluir, la verdad es que la plática estuvo deliciosa, hubo bastante, como, y creo que podemos platicar con vos bastante porque con vos podemos platicar de varios temas y me encantaría también platicar de tu mami, porque tu mami también es una fuerza increíble, bien nice, también se le nota su corazón genuino. Pero no, más que todo concluyamos con qué es lo que vos le querés mandar a decir a las emprendedoras que están escuchándonos. O sea, este podcast, como te dijo Néstor, es más que todo es como darle un espacio a ellas, diciéndole como, hey, mira, o sea, aquí estamos enseñándote como varios testimonios de mujeres de distintos rubros que están disrupting sus industrias, causando disrupción, causando conmoción y al final, pero haciendo cosas buenas. Eh, ¿Qué le quieres decir a ellas para quitarles ese pequeño miedo al inicio? Porque es miedo siempre va a haber, pero ¿qué es lo que le dices a ellas como para quitarles, como para motivarlas a que sigan adelante y que empiecen a dar su primer paso? Ok, Dale. varias cositas, porque sí es complejo emprender, es súper complejo. Em, yo lo que te voy a decir es que no se va a poner más fácil después, no va a ser más fácil, va a ser igual de difícil, incluso hasta más, porque van a haber nuevos elementos y nuevos factores en juego. Entonces, cuando uno dice voy a poner un negocio, es muy abrumador. Desabrumate y empezar con esta semana voy a llamar al abogado y voy a constituir mi empresa. Esta semana voy a meterme a internet y le voy a dedicar 1 hora a buscar proveedores. Esta semana voy a meterme a Pinterest y voy a inspirarme en cómo quiero diseñar mi local. Ponete 4 o 5 tareas esta semana que sean muy sencillas, que no te abrumen, porque si vos decís quiero montar el negocio, Dios mío, eso es mucho. Entonces dividilo. Esta semana ponete 4 cosas que cada cosa te lleve máximo 1 hora. Y así repetir la próxima semana y la próxima semana. Y dentro de esas cosas que vas a poner, que tenés que poner, es buscar personas que te ayuden a sacar tu negocio adelante. Entonces, si vos sos estilista, metete en un grupo de Facebook, estilistas.honduras.hn, y sé parte de ese grupo y escribí en ese grupo. Hola, soy nueva, tengo miedo, quiero ver, ¿qué me recomiendan? Y escucha la voz de las personas que te quieren ayudar, porque hay gente que no te quiere ayudar. Hay que tener ahí un filtro bien. Escuchar a la gente que vos sentís genuinamente bien intencionada. No a la gente que te dice lo que querés escuchar, porque hay gente que te va a decir lo que querés escuchar. Escuchar a la gente que bien intencionada te quiere ayudar. Entonces, metete a ese grupo de Facebook, busca en Instagram, metete en LinkedIn. Si encontrás a alguien que vos sentís que tiene experiencia y que lo sentís abierto, preguntarle si puede ser tu mentor. Salite de esa zona de confort, porque en la medida que vos tengas un mentor, vas a tener a alguien a quien rendirle cuentas también y te va a hacer un poquito más comprometido con tu causa. Tenete paciencia, yo sé que también estamos en un tiempo donde estamos acostumbrados a subir una foto en Instagram y queremos 100 likes ya, ahorita, hoy. Y esa satisfacción instantánea cuando te caen esos likes, we Dopamina. thrive con eso, ¿no? Esto toma tiempo. Emprender es una carrera para valientes porque no es de la noche a la mañana. A mí alguien me dijo que para que la gente te tomara en serio, tienen que pasar 10 años desde el día que vos pones tu negocio. 10 años es un montón de tiempo. Yo llevo 8. Yo llevo 8 y ahorita ya me siento líder en la industria. Ahorita ya me siento segura de lo que estoy haciendo. Ahorita. Pero
me pasaba que tenía 2, 3 años, yo me comparaba con la que tenía 10 años y yo decía, ¿yo cuándo? ¿Y por qué aquella sí y a mí no? Entonces, porque la de 10 años ya pasó sus 10 años, ¿sabes? Ya cumplió con su parte. Obviamente espero que a ustedes les tome mucho menos tiempo, pero si les toma ese tiempo, it is what it takes, pues, o sea, no es fácil, pero lo vale la pena, te da muchas libertades, te da la oportunidad de conocer mucha gente, te da muchas personas interesantes y sobre todo te da mucha oportunidad de devolverle al mundo tu esencia, o sea, compartir lo que para vos es importante, lo que para vos es valioso y dejarle un legado, si querés a tus hijos o a nadie o al mundo, o sea. Entonces, lo resumo en llevarlo de pasito a pasito, no te abrumes porque va a tomar su tiempo, pero lo va a valer y te lo prometo que lo va a valer. Lo segundo es rodearte de personas que genuinamente te quieran ver adelante. Y normalmente pensamos que es nuestra familia, pero no siempre va a ser tu familia, no siempre van a ser tus amigos. ¿Sabes qué pasa? Que tu familia y tus amigos te quieren ver bien. Y en nuestra mente tradicional, la estabilidad es bien. Entonces tus papás, tus amigos te van a querer ver en un empleo donde todos los meses te caiga un salario fijo, porque entonces vas a estar estable, vas a estar bien. Y cuando vos les decís, fíjate que yo me quiero lanzar y que hay meses que no te vas a poder pagar salarios, eso asusta. Y eso puede ser más bien una razón que ellos te quieran desmotivar. Entonces, no es de entender que no es como en mala onda, simplemente es ser disruptivo a lo que consideramos exitoso. Entonces, si esta es la manera en que ellos lo ven, no hables de negocios con ellos, no hables de tu proyecto con ellos porque no te va a servir, no te va a aportar. Ahora, si tenés un primo, un hermano, un papá que sí cree en esto y que de verdad te puede dar insights que te ayuden, dale bien. Entonces, pasito a pasito, personas que de verdad te quieran apoyar y tenete paciencia, tenete fe, cree en tu negocio porque si está en tu cabeza es porque el mundo lo necesita. Entonces, créete eso, créetelo con todo tu corazón y tenete paciencia, que va a pasar en el momento que menos lo esperas, 8 años después, va a pasar y va a valer la pena. Y va a ser una persona que le vas a dar un servicio, un empleo a alguien que lo necesita. Pucha, qué bonito terminar así. Que tú le dices Muy, muy muy sabia. sabia, Sofía, muy sabia. ¿Y Ay, así nos dónde te encuentran encontramos. las personas? ¿Dónde te pueden encontrar las ¿Perdón? personas? Ajá. ¿Dónde te encuentran? Ok, estoy en Instagram como Sofía Clare. Ujú, ujú, Bueno, sí, me sí. imagino que ahí lo van a escribir en algún lado, Sofía Clare, guión bajo, guión bajo. Y soy la persona que recibo y leo todos los mensajes que me mandan. Así que si en algún momento alguien tiene una pregunta, una duda, me escribe, yo lo voy a leer y le voy a responder. Tal vez no inmediatamente, pero sí le voy a responder. En LinkedIn estoy como Sofía F. Claire. Y Facebook lo tengo, pero no lo Sundara, uso. Sundara. Básicamente, sí. Y el negocio se llama Sundara, Sundara.hn. No a confundirse con Sundara de Zion y Lennox. Esa es otra canción, esa es otra cosa, pero no funciona como theme song, así que no me peleo con Sundara. Este es Sundara con Sí. Sundara. Y a la Que orden. el nombre va, acabo de ver, y no sé si por ahí lo sacaste, ¿no? Pero en sánscrito es como beautiful, hermosa, y también va por la Mira, línea de esta belleza. palabra, Néstor, encontrar Sundara me tomó 3 meses. Por eso les digo que esto no es 3 meses, estuve porque yo quería un nombre, no a lo loco, no ponerle el Ajá. salón de belleza.com. O sea, quería algo que tuviera coherencia entre lo que yo hago, lo que digo, el amor al que le pongo a todo, empieza desde el nombre. Entonces, Sundara, una palabra en sánscrito, que es como un cuento, es como, para hacértelo muy sencillo, es todo lo que has vivido, lo triste, lo alegre, lo difícil, lo que te enojó, lo que te rompió el corazón, la música, la vez que regaste un arbolito, la vez que le diste de comer a un perro, todo lo que has vivido, todo lo hermoso de la vida, bueno y feo, porque hasta en lo feo hay belleza, todo lo que has vivido, toda la belleza de lo que has vivido reflejada en la cara de una persona.
Eso quiere decir Sophie. Listo, bueno, Sof, muchísimas gracias por el espacio, gracias por ese momento, gracias por, más que todo, como te digo, por la plática y entonces, no, más que todo, gracias por todo. Y ahí estamos en contacto. No, me encantó platicar y cuando quieran volvemos a hacer esto y si lo quieren grabar lo grabamos y si no solo lo hacemos en Perfecto. capítulos de la... Sí, Listo. cuenta con ello. Sí, muchísimas gracias por el Igual, espacio, me igual. encantó conocerlos.